Isaac Newton. Cuando escuchamos ese nombre, enseguida pensamos en el padre de la física, ¿verdad? El gran héroe de la razón, el tipo de la manzana, una figura que creemos conocer de memoria. Pero, ¿y si les dijera que ese genio de los libros de texto era solo la mitad de la historia? ¿Y si, en secreto, fuera también una especie de hechicero? Bueno, hoy vamos a descubrirlo. Para que nos hagamos una idea del calibre de este personaje, solo hay que leer esta frase. Mucho antes de la gravedad o sus teorías sobre la luz, sus descubrimientos matemáticos, solitos, ya le aseguraban un lugar en la historia. Pensemos en el cálculo infinitesimal. O sea, reescribió las reglas del juego. Y lo más increíble es que esto apenas es el comienzo de su leyenda. Ok, empecemos con la historia que todos conocemos, la que nos contaron en la escuela, la del genio que nos dio las llaves para entender el universo. Y esa historia empieza en los pasillos de una de las universidades más famosas del mundo, Cambridge. Miren, cuando Newton llega a Cambridge, se encuentra con que la enseñanza seguía muy anclada en las ideas de Aristóteles, que ya para entonces estaban bastante superadas. La verdadera revolución estaba ocurriendo en los libros, no en las aulas. Así que su educación de verdad no vino de sus profesores, sino de devorar por su cuenta, de forma obsesiva, a gigantes como Descartes. Y cuando diga obsesiva, de verdad que no exagero. Para poder dominar un libro tan complejo como la geometría de Descartes, se inventó su propio método. Leía unas poquitas páginas y a la primera cosa que no entendía se paraba en seco. ¿Y qué hacía? Volvía a la página 1 y repetía el proceso. Una y otra vez, hasta que cada concepto le quedaba clarísimo. Una disciplina de acero, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva al momento que lo convirtió en una leyenda para siempre. Un periodo de aislamiento, de encierro forzoso, que provocó una de las explosiones de creatividad más brutales en toda la historia de la ciencia. Estamos en 1665. La gran peste azota a Inglaterra, la Universidad de Cambridge cierra y Newton tiene que volver a su casa. Podría parecer una mala noticia, ¿no? Pues fue su gran oportunidad. En menos de 2 años, solito en su casa, su mente dio a luz una tras otra a las ideas que iban a definir la física por los siguientes 300 años. Una locura. Y así es como se construyó la imagen que todos tenemos en la cabeza. El científico por excelencia, el rostro de la edad de la razón. Un hombre que parecía operar en otro nivel, descifrando el universo con lógica pura. Este es el Newton que la historia siempre nos ha contado. Es una historia increíble, ¿verdad? Muy inspiradora. Pero justo aquí es donde todo da un giro totalmente inesperado. Porque esa imagen tan impecable, tan racional, esconde una realidad muchísimo más extraña y compleja. Durante siglos, el mundo solo conoció a ese Newton, al científico. Pero a mediados del siglo XX pasó algo que cambió por completo nuestra percepción, algo que reveló una faceta de Newton que había estado oculta por más de 200 años. Este año. Este es el punto de quiebre. El momento exacto en que los secretos de Newton, que estaban guardados bajo 7 llaves, por fin empezaron a ver la luz. En una famosa subasta en Sotheby's salió a la venta una colección enorme de sus manuscritos privados, que sus descendientes habían guardado celosamente. Y lo que había en esos papeles dejó a todo el mundo con la boca abierta. No eran más cálculos ni fórmulas físicas. Eran la prueba de un mundo interior completamente distinto. Esos manuscritos nos abrieron la puerta a su laboratorio secreto, un lugar donde el gran hombre de ciencia pasaba la mayor parte de su tiempo no mirando las estrellas, sino persiguiendo obsesiones místicas casi prohibidas en su época. Miren este gráfico, es alucinante. Es un análisis de los libros que tenía en su biblioteca personal. La ciencia, lo que lo hizo famoso, apenas un 9% del total. ¿El resto qué era? Pues casi la mitad de sus libros eran sobre teología. Y sobre todo, sobre alquimia. Esa era su verdadera y secreta pasión. ¿Y qué buscaba en la alquimia? Pues nada más y nada menos que los 2 grandes tesoros de este arte antiguo. La legendaria piedra filosofal para convertir metales en oro y el elixir de la vida para alcanzar la inmortalidad. Para Newton, esto no era un pasatiempo, era una búsqueda espiritual con todas las letras. La intensidad que le ponía a esto queda clarísima en este testimonio. Un colaborador cercano contó que Newton casi no dormía, que los hornos de su laboratorio ardían día y noche. Él no buscaba una simple reacción química, estaba tratando de descifrar los secretos de Dios ocultos en la materia. Pero esperen, que la alquimia era solo una parte del rompecabezas. Se metió tan de lleno en la teología que llegó a una conclusión que era una herejía total para su época, que la Santísima Trinidad era una invención posterior.
Se puso a aprender griego y hebreo para leer los textos originales, e incluso usó las matemáticas para intentar calcular la fecha del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto? ¿El científico de la razón y el místico obsesionado con secretos antiguos? La clave es entender que nunca fueron dos Newton diferentes. Siempre fue la misma persona, el mismo genio complejo. Y aquí está lo más importante. Esos escritos secretos lo humanizan. Nos muestran que su genialidad no era un rayo divino que le caía del cielo, no. Era el resultado de un esfuerzo brutal, incansable y, muchas veces, frustrante. Se equivocó, siguió pistas falsas, pero nunca, nunca dejó de buscar la verdad. Hay una frase del famoso economista John Maynard Keynes, que compró y estudió muchos de estos manuscritos, que lo resume todo de una forma magistral. Dijo que Newton no fue el primero de la edad de la razón, fue el último de los magos. O sea, alguien que veía la ciencia, la magia y la religión no como cosas separadas, sino como diferentes idiomas para tratar de leer la mente de Dios. Al final, la historia completa de Isaac Newton nos obliga a preguntarnos algo. ¿Qué tal si la genialidad no es solo un acto de lógica pura? ¿Qué tal si es algo más enredado, más misterioso y al final mucho más humano de lo que siempre hemos pensado?